Buen día, mi nombre es Germán Vargas, soy estudiante de la UPTC del programa Tecnología en Gestión Comercial y Financiera. El siguiente trabajo que vamos a explicar es para la asignatura de Economía. Bueno, explique cómo una expansión monetaria sin respaldo productivo puede generar inflación en Colombia y analice si este riesgo es mayor en economía en desarrollo frente a economías desarrolladas. Bueno, tenemos que la expansión monetaria sin respaldo productivo en Colombia puede tener efectos adversos significativos, incluyendo un aumento de la inflación, una disminución del poder adquisitivo y un impacto negativo en la calidad de vida de la población. La estructura económica del país, digamos que su dependencia de ciertos sectores y la confianza en la moneda local son factores que agravan estos efectos, por lo que es crucial que las autoridades monetarias manejen con prudencia la oferta monetaria para fomentar un crecimiento económico y sostenible y em, evitar crisis, digamos, inflacionarias. Digamos que entonces vamos a analizar, digamos, el papel del Banco de la República en el control de la inflación colombiana y evaluar las ventajas y limitaciones de utilizar las tasas de interés de intervención como, digamos, principal instrumento de política monetaria. Entonces, digamos que las ventajas de utilizar la tasa de interés de intervención son las siguientes, que es un control directo sobre la inflación, ajustar la tasa de interés, digamos que permite al Banco de la República tener un control directo sobre la inflación, ya que influye en el costo del crédito, también en el consumo y en la inversión. Digamos que la flexibilidad, la tasa de interés puede ser ajustada rápidamente en respuesta a cambios en la economía, lo que permite una política monetaria, digamos, más ágil. Digamos que la señalización al mercado, cambios de la tasa de interés, digamos que envían señales claras al mercado sobre la postura del banco respecto a la inflación. Esto puede influir en las decisiones de inversión y consumo. Digamos que las limitaciones de utilizar la tasa de interés en intervención son las siguientes. Efectos lentos. Digamos, los efectos de cambios en la tasa de interés pueden tardar en materializarse en la economía real. Puede pasar tiempo antes de que se reflejen en el consumo y la inversión. Digamos que la dependencia económica en situaciones de crisis, digamos que aumentar la tasa de interés puede ser perjudicial, ya que podría frenar aún más el crecimiento económico y aumentar el desempleo. Digamos que el impacto en la deuda, aumentar la tasa de interés puede incrementar el costo del servicio de la deuda, tanto como para el gobierno como para los consumidores y empresas, lo que puede llevar a un ciclo de endeudamiento más alto. Digamos que a partir del concepto de demanda de dinero, explique cómo un aumento sostenido de la tasa de interés puede afectar simultáneamente el consumo, la inversión y el ahorro en Colombia. En cuanto a consumo, el aumento de las tasas de interés, digamos que incrementa el costo del crédito. Esto significa que los préstamos para consumo, eh, como los créditos personales o hipotecas, se ven más caros. Esto hace que los consumidores opten por reducir sus gastos o posponer compras importantes como vehículos, viajes o vivienda. O si los consumidores ya tienen deudas, el aumento de la tasa de interés puede llevar a un mayor pago de intereses. En inversión, digamos que las empresas dependen de financiamiento externo para realizar inversiones en expansión, tecnología o en infraestructura. Un aumento en la tasa de interés incrementa el costo de préstamos, lo que puede llevar a las empresas a postergar o cancelar proyectos de inversión. En ahorro a los consumidores a ahorrar más puede verse en expensas del consumo si las personas, digamos, deciden aumentar su ahorro debido a las tasas de interés altas. Esto puede resultar en una disminución del gasto de la economía
Esto puede afectar negativamente el crecimiento económico. Pero se debe tener en cuenta que si los ahorros aumentan, pero la inversión no, esto se puede crear un exceso de capital. En el sistema financiero que no se utiliza productivamente, esto conlleva un estancamiento económico. Entonces, digamos que aquí vamos a comparar los efectos de una inflación de demanda y una inflación de costos en el contexto colombiano. Entonces, vamos a ver el siguiente cuadro, digamos, con el aspecto de la inflación de demanda y la inflación de costos. Digamos que la causa, el aumento en la demanda agregada, aumento en los costos de producción. Efectos en precios, aumento generalizado de precios, aumento de precios debido a costos de producción. El impacto en empleo puede generar empleo en el corto plazo y puede llevar a despidos y aumento del desempleo. El efecto en la balanza de pagos, en un lado puede generar déficit si aumenta importaciones y por el otro lado tenemos que menos impacto directo, pero puede afectar la competitividad. Tenemos las expectativas inflacionarias que aumentan las expectativas de inflación, puede generar desconfianza en la estabilidad de precios. Bueno, entonces vamos a explicar cómo el multiplicador monetario amplifica las decisiones del sistema bancario y analiza qué riesgos puede generar un encaje bancario demasiado bajo en una economía como la colombiana. Digamos que el multiplicador monetario es un concepto económico que describe cómo un cambio en la base monetaria, dinero creado por el Banco Central, puede llevar a un cambio más que profesional en la cantidad total de dinero en circulación en la economía. Se basa en la capacidad de los bancos comerciales para crear dinero a través de la concesión de créditos. Digamos que la fórmula básica del multiplicador monetario es igual a K sobre 1 sobre RL, donde K es un multiplicador y RL es la reserva legal. El porcentaje de depósitos, digamos que los bancos deben mantener en reserva. Digamos que la amplificación de decisiones del sistema bancario, cuando los bancos comerciales reciben depósitos, están obligados a mantener un porcentaje de estos depósitos como reservas. El resto puede ser prestado generando nuevos depósitos en otros bancos. Riesgo de un encaje bancario demasiado bajo. Digamos que puede generar varios riesgos en una economía como la colombiana. Inestabilidad financiera, sobre exposición al riesgo. Los bancos pueden prestar más de lo que pueden cubrir con sus reservas, lo que aumenta su vulnerabilidad a retiros masivos de depósitos. Esto puede generar una crisis de liquidez. Pánico bancario. Si los depositantes pierden la confianza en la solvencia de un banco, puede intentar retirar sus fondos simultáneamente. Esto podría llevar a la quiebra al banco si no tiene suficientes reservas. Bueno, la inflación, la expansión monetaria, un encaje bajo puede llevar a una expansión excesiva de la masa monetaria donde podría resultar en inflación. Si la cantidad de dinero en circulación crece más rápido que la producción de bienes y servicios, los precios, digamos, de estos aumentarán. Crisis económica, ciclos económicos volátiles, un sistema bancario que opera con bajos encajes puede contribuir a ciclos económicos inestables donde periodos de crecimiento rápido son seguidos por colapsos abruptos. Bueno, la dificultad para el banco, digamos que las dificultades para el Banco Central es un encaje bajo, puede dificultar la capacidad del Banco de la República para implementar políticas monetarias efectivas, ya que la oferta de dinero puede volverse incontrolable. Efecto en el crédito. El aumento de las tasas de interés y los bancos se ven obligados a mantener reservas altas rápidamente. Esto podría aumentar la tasa de interés para
compensar la reducción de fondos disponibles para prestar, lo que afectaría la inversión y el consumo. Bueno, a partir de la relación entre la inflación y el desempleo, que analizaremos el fenómeno de la estanflación y explique por qué representa un reto especial para la política económica en Colombia. En Colombia, abordar la estanflación implica controlar un equilibrio entre el control de la inflación y el fenómeno del crecimiento económico, pero al mismo tiempo se protege a los sectores más vulnerables de la población. La relación entre inflación y desempleo existe, una relación inversa entre inflación y desempleo conocido como la curva de Phillips. En condiciones normales, cuando la inflación es baja, el desempleo tiende a ser alto y viceversa. La estanflación desafía esta relación al presentar simultáneamente inflación alta y desempleo elevado. Entonces vamos a analizar las diferencias entre el IPC y el IPP y explique, digamos, por qué el aumento sostenido del IPP puede anticipar presiones inflacionarias futuras sobre los consumidores colombianos. Entonces, el índice de precio del consumidor, el IPC, digamos que mide los cambios en los precios de una canasta de bienes y servicios que consume un hogar típico, en un indicador clave de la inflación en la economía. El objetivo, reflejar el costo de vida y el poder adquisitivo de los hogares, ayudando a entender cómo los cambios en los precios afectan a los consumidores. Bueno, el índice de precios del productor, el IPP mide los cambios en los precios de los bienes y servicios de las perspectiva de los productores, los precios que reciben los productores por sus productos antes de que lleguen al consumidor final. El objetivo, proporcionar una visión anticipada de las tendencias de precios en la economía, ya que los cambios en los precios del productor pueden trasladarse a los precios al consumidor. Un aumento sostenido del IPP puede anticipar presiones inflacionarias futuras sobre los consumidores colombianos por varias razones. Transmisión de costos. Cuando los precios que reciben los productores aumentan, es probable que estos costos, digamos, se trasladen a los consumidores en forma de precios más altos en el IPC. Las expectativas inflacionarias, digamos que un aumento en el IPP puede generar expectativas de inflación en los consumidores y empresas. Si los consumidores anticipan, digamos, los precios seguirán subiendo, pueden ajustar sus comportamientos de compra. Esto puede llevar a un aumento adicional en la demanda. Digamos que en la cadena de suministro, los incrementos en el IPP pueden afectar las cadenas de suministro. Si los productores enfrentan mayores costos, pueden producir su producción o buscar alternativas, lo que podría resultar en escasez escasez de productos, y esto conlleva un aumento adicional de los precios. Entonces vamos a evaluar las principales consecuencias económicas y sociales de la inflación en Colombia, especialmente sobre el ahorro, la inversión, la calidad de vida de los hogares de ingresos medios y bajos. Entonces, la inflación es un fenómeno económico que afecta a todos los sectores de la economía. Digamos que sus consecuencias pueden ser especialmente severas para los hogares de ingresos medios y bajos. Impactan en el ahorro, la desvalorización del ahorro para los hogares de ingresos bajos y medios. Esto significa que el valor real de sus ahorros disminuye. Los incentivos a desinversión, digamos que ante la pérdida del valor del dinero, las personas pueden optar por gastar sus ahorros en lugar de mantenerlos en cuentas bancarias, lo que puede afectar, digamos, su capacidad de ahorro y su seguridad financiera.
Efectos sobre la inversión. Disminución de la inversión privada. La incertidumbre, digamos, económica provocada por la inflación puede desincentivar, digamos, la inversión. Los empresarios, al no poder prever los costos futuros, pueden optar por no invertir, lo que limita el crecimiento económico y la creación de empleo. Aumento de costos de financiamiento, la tasa de interés suele aumentar. Esto afecta particularmente a los pequeños emprendedores y a las familias que desean adquirir vivienda o bienes duraderos, limitando su capacidad de inversión. La calidad de vida de los hogares. Entonces, aumento en los costos de vida. Digamos que la inflación generalmente se traduce en aumento en los precios de bienes y servicios básicos como los alimentos, transportes y vivienda. Esto impacta de manera desproporcionada a los hogares de bajos ingresos que destinan una mayor parte de su presupuesto a estos gastos. Bueno. Deterioro del bienestar social. Digamos que la inflación puede llevar a un aumento en la pobreza y la desigualdad, especialmente a los hogares de ingresos más bajos que enfrentan dificultades económicas, lo que puede resultar en un aumento de la inseguridad alimentaria y acceso limitado a servicios básicos como salud, medicamentos y especialistas. Y educación. Bueno, con base, digamos que al material, vamos a analizar las políticas monetarias respectivas de la inflación, con mayores niveles de desempleo y menor crecimiento económico en el corto plazo. Entonces, las políticas monetarias restrictivas son medidas adoptadas por los bancos centrales para controlar la inflación mediante la reducción de la oferta monetaria, aunque las políticas pueden ser efectivas para disminuir la inflación. También tiene efectos adversos en el corto plazo, como el aumento del desempleo y la desaceleración del crecimiento económico. El aumento de las tasas de interés. El Banco Central, digamos que implementa políticas monetarias restrictivas, donde generalmente aumenta la tasa de interés. Entonces, este aumento encarece el costo del crédito, lo que desmotiva a las empresas y consumidores pues a pedir prestado. El crecimiento económico, digamos que las empresas cuando enfrentan mayores costos de financiamiento tienden a reducir sus inversiones en expansión y desarrollo, produciendo, digamos que una reducción de consumo. Esto afecta la demanda, puede llevar a las empresas a reducir su plantilla laboral, aumentando así el desempleo. Y los consumidores piensan dos veces antes de incurrir en deudas, lo que reduce el consumo general. Y los efectos a largo plazo es el crecimiento económico sostenido. Si bien las políticas monetarias restrictivas pueden ayudar a controlar la inflación a corto plazo, el desempleo elevado y el bajo crecimiento económico eh, pueden tener efectos duraderos en la economía. Digamos que la pérdida del capital humano y la reducción de la inversión puede obstaculizar el crecimiento a largo plazo. Bueno, vamos a explicar cómo el Banco de la República utiliza, digamos, las operaciones de mercado abierto, las OMAs, para regular la cantidad de dinero en circulación en Colombia, y analizaremos los efectos que tiene la compra y venta de títulos sobre la liquidez del sistema financiero, la tasa de interés y la inflación. Las operaciones del mercado abierto o más son herramientas fundamentales que utiliza el Banco de la República para regular la cantidad de dinero en circulación en Colombia. Digamos que a través de la compra y venta de títulos de deuda pública, el banco puede influir en la liquidez del sistema financiero, digamos que afectando directamente la tasa de interés y también la actividad económica. Cuando el banco compra títulos, digamos que inyecta liquidez en la economía, lo que puede reducir la tasa de interés y estimular, digamos que el consumo y la inversión,
Em, Sin embargo, al vender títulos retira dinero de circulación, lo que puede aumentar, digamos, las tasas de interés y frenar el crecimiento económico. Además, las SOMAs desempeñan un papel crucial en el control de la inflación al ajustar la liquidez en respuesta a las condiciones económicas. El banco puede mitigar la presión inflacionaria o en situaciones de recesión fomentar el crecimiento. Bueno, la consulta de un artículo en la base de datos. Digamos que vamos acá sobre el artículo científico publicado. Entonces, vamos, el comportamiento del consumidor, los autores. Entonces se llama el etnomarketing. Los autores son Dagoberto Páramo Morales y Elías Ramírez Plazas. Entonces está acá en el ebooks de la biblioteca. Entonces, digamos que la reflexión sobre el etnoconsumo se centra en el análisis de un caso específico. Un restaurante peruano que intentó introducirse en el mercado de Barranquilla, Colombia, sin considerar, digamos, adecuadamente las particularidades culturales y de consumo en la región. A pesar de que Barranquilla es una de las ciudades con mayor consumo de arroz en el país, el restaurante cometió varios errores al suponer que el éxito en Perú se trasladaría, digamos que fácilmente a Colombia. No se realizó, digamos, como un diagnóstico cultural que comprendiera el significado del arroz en la dieta. Digamos que en la dieta barranquillera donde se consume principalmente como arroz blanco y no en preparaciones especiales como el arroz chaufa. Además, el restaurante no aprovechó el deseo del consumidor barranquillero por experimentar nuevas ofertas ni consideró la inflación de la influencia de la cultura estadounidense en sus decisiones de consumo. La falta de un análisis profundo del mercado llevó a una segmentación, digamos que inadecuada, y a la implementación de estrategias de marketing estandarizadas que no resonaron con el público local. Eventualmente, el restaurante comenzó a corregir su enfoque mediante degustaciones que ayudaron a conectar el producto con su país de origen. El análisis del caso del restaurante peruano de Barranquilla subraya la vital importancia de comprender y respetar las particularidades culturales al introducir un producto en un nuevo mercado. Digamos que la falta de un diagnóstico cultural adecuado y la tendencia a aplicar estrategias de marketing estandarizadas pueden resultar en fracasos significativos, incluso en contextos donde el producto tiene potencial. La adaptación a las costumbres locales, la creación de conexiones auténticas con los consumidores y el enfoque en estrategias a largo plazo son elementos claves para el éxito comercial. El etnomarketing, digamos que emergen con una herramienta fundamental no solo para vender productos, sino para construir experiencias que resuenen con el público objetivo. Este enfoque permite a empresas navegar, digamos que la diversidad cultural de manera efectiva, asegurando que sus ofertas sean relevantes y atractivas. El etnomarketing se relaciona directamente con el índice de precios al consumo, el IPC. El caso del restaurante peruano ilustra cómo la comprensión de las dinámicas culturales es esencial solo para la aceptación de productos en un nuevo mercado y también, digamos, para su impacto en el IPC. La relación, digamos que entre la cultura y el consumo y los precios es fundamental para entender la economía local y la efectividad de las políticas monetarias, ya que el IPC refleja
la realidad económica de los hogares y su capacidad de consumo. Adaptarse a estas realidades culturales es clave para el éxito empresarial y la estabilidad económica. Bueno, eso ha sido todo. Muchas gracias a todos.